con otra autora que tiene otro proceso y otra trayectoria artística dentro del campo de la literatura infantil y juvenil, y digamos que nos podía acercar a pensar algunas cosas que seguirán dialogando con lo que ya venimos pensando juntos, y otras que a lo mejor nos vamos a asomar por primera vez desde acá, o a lo mejor las hemos pensado desde otros espacios. Me parecía que hay algo de la estética de María que la define. Yo creo que la palabra que mejor la define es la palabra sutil. Es una estética de la sutileza. Wow. Y entonces por eso parecía que manchado con los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, era una buena compañía para la tarde. También me parecía que estaba con nosotros algo de aquello que Marco Polo le decía al Kublai cuando le contaba de las ciudades. Esas ciudades ligeras como cometas, caladas como encajes, transparentes como mosquiteros. Ciudades nervadura de hoja, ciudades línea de la mano, ciudades filigrana para ver a través de su opaco y ficticio espesor. Wow. Nosotros podemos poner como epígrafe de los libros de María esta descripción de estas ciudades sutiles. Son justamente una de las categorías con las que Italo Calvino reúne estas descripciones de las ciudades invisibles. Me parece que ahí hay algo de una estética que nos puede acompañar en esta tarde, en ocasión de lo que ella tituló El regalo de los Reyes Magos, un regalo para mí, y ahora nosotras podemos decir, y un regalo para nosotros. Así que bueno, te escuchamos, espero. María. Bueno, traje un poco para compartir el proceso de lo que fue hacer este libro, ilustrar, porque fue de los más complejos que yo transité, no de que... vamos a hacer así. No... lo fue para mí, digamos, no puedo decir el libro es difícil, lo fue para mí. O sea, para mí es muy importante como el regalo. Empiezo por contarles una cosa, o sea, yo trabajo, por un lado, los libros en los que escribo, dibujo y diseño. Por otro lado, he hecho libros en equipo con una escritora, un escritor, intercambiando ideas, puntos de vista, donde acordábamos, como fue con Iris Rivera en Haiku, todo se charlaba, la imagen, la palabra, no es que la palabra era el terreno de ella y la imagen el mío. Si bien cada una tenía su lenguaje, intervinimos mucho una en el terreno de la otra. Entonces, creo que eso dio un libro a cuatro manos en serio, o sea, muy, muy metidas cada una en el lenguaje de la otra, en ese caso. En este caso fue ilustrar un texto que ya estaba, ya existía, y que era inamovible. Yo no podía decirle, oh Henry, ¿qué te parece si vos sacás este texto y lo digo yo con la imagen? O sea, trabajar con un cuento clásico, con alguien con quien ya no tenés posibilidades de conversación, implica otro desafío para un ilustrador, que es, digo, bueno, ¿qué voy a contar yo de esta historia? ¿Cómo la voy a contar? ¿Por qué? Porque básicamente la ilustración es narración, es contar con otro lenguaje, pero siempre es contar, no es una imagen bella y nada más. Y hay un tema que a la mayoría de los ilustradores nos preocupa, que es la superposición con la palabra. Es si el que está escribiendo está contando algo, ¿qué sentido tiene que yo replique eso con la imagen?
a veces nos ponemos demasiado exigentes y rigurosos con eso, porque la realidad es que son dos formas distintas de decir lo mismo y que cada una va a aportar algo. Si hablamos de edificio, hay tantos posibles edificios que en el momento en el que un ilustrador dibuja uno, se está comprometiendo con una forma. Va a aparecer otro ilustrador y va a ser otro edificio totalmente distinto. Entonces, en un punto, a veces, ese superponernos con la palabra tampoco es algo tan terrible. Pero así todo, este libro, este cuento en particular, tiene mucha imagen desde la palabra, lo cual es muy complejo para un ilustrador. Y particularmente para mí lo fue que me sacaba totalmente de un lugar en el que yo me suelo manejar, que es un espacio de mucho silencio. Mis libros tienen mucho aire, los que yo escribo, ilustro, diseño, mucho blanco. Los escenarios prácticamente no existen, los sugiero, en algún caso con unas piedras, con un elemento que va a decir esto es una cocina. Y en esta historia eso era absolutamente imposible. ¿Por qué? No sé si saben algo de esta historia. Esta historia les hago una brevísima. Es una pareja joven, pobre, que vive en Nueva York. Es del 1900 más o menos. Llega el día de Navidad y se quieren hacer cada uno un regalo al otro. No tienen con qué, no tienen dinero. Entonces Delia tenía una larga cabellera y decide venderla, cortarse el pelo y venderla para comprarle un regalo a su pareja, a Jim. Lo único que tenía ella para vender era eso. Y él lo único que tenía era un reloj de oro y decide venderlo para comprarle algo a Delia. El tema es qué compran con lo que venden. Ella le compra una cadena para el reloj y él unas peinetas para la larga cabellera. Es tristísimo, es terrible, pero es un acto de amor así descomunal. Ahora, esta historia transcurre en Nueva York. Se sabe, o sea, no es cualquier ciudad. Entonces yo tenía que reflejar esa ciudad, yo quería reflejar esa ciudad. Pero la realidad es que antes que llegara ese momento pasó algo, que es que Judith, la editora, me propuso este texto. Y justamente por ser clásico, por tener tantas cosas a las que yo inevitablemente iba a tener que agarrarme, y lo que sentía ya está todo dicho en la palabra, ¿qué voy a aportar yo? Que lo tuve 6 meses conmigo el texto, digamos, tardé 6 meses en decirle, en contestarle, y le dije, no, no es para mí. Me asustaba mucho, no tener algo que aportar. Pensé que se lo había dado a otro ilustrador, porque es en lo que habíamos quedado, y un año después de esos 6 meses, Judith vuelve a decirme, y no querés ilustrar el regalo de los Reyes. Esto viene también de la experiencia que tuvimos juntos, editora e ilustradora, con Lo que quiere una mujer, que es un cuento clásico. Y que lo hice, me costó, pero lo hice también. Entonces ella insistió. Y le pregunté en ese momento, le digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que te atrapa de esta historia? Como yo no entendía por qué estaba tan enamorada. Me dice, ¿qué te imaginás? A ver si con alguna punta de ella yo podía encontrar un camino. Me dice, lo que me fascina, me dice, es esa cosa del contraste entre la riqueza, la opulencia de esa ciudad y la pobreza de ellos y el amor y ellos dos solos. Como que ella lo que vio ahí fue un contraste muy grande entre la gran ciudad y esta pareja. La palabra contraste a mí me disparó algo que no puedo explicar, pero en ese momento le dije, dame unos días, déjamelo un tiempito más a ver qué pasa. En cuanto lo tuve conmigo, en ese momento en realidad a mí se me dispararon automáticamente imágenes que no tienen nada que ver con lo que hice. Entonces ahí viene
como la primera etapa, que es, quiero reflejar esa ciudad, necesito elementos, tengo que conocer esa ciudad y en esa época. Y elegir además porque podía estar entre 1890, 1900 y algún añito. Y no es lo mismo, o sea, hay cosas que existían, otras que no, y de hecho yo no sabía qué sí, qué no. Digo, hay cosas en las que yo no quiero meter la pata. Cuando decido que voy a reflejar, que quiero eso, bueno, tengo que informarme. Entonces ahí viene la etapa de investigación, que fue absolutamente rica. Empecé buscando la ciudad, referencias de vestimenta, de edificios, de ventanas, medio de transporte. Esto iba acompañado de investigación escrita también, porque de cada una de estas imágenes que yo iba encontrando y que las iba tomando como referencia, me armé un súper archivo, iba aprendiendo. Mi forma de aprender esas ventanas, esos medios de transporte es dibujándolo. No puedo aprenderlo si no lo dibujo. Entonces era tener la foto y dibujarlo para empezar a descubrir las diferencias. Como un toldo no era igual a otro toldo. Por más que yo después decidiera hacer todos iguales, esta etapa para mí era muy importante. Y ven, está lleno de anotaciones. Anotaciones que tienen que ver con, hay cosas que dice 1889, 1879, como para saber cuándo aparece cada cosa. La señalización del barbero, posibles sombreros. Todo esto fue como una investigación que yo fui haciendo en simultáneo a empezar a imaginar una forma de contar la historia. Me peleaba mucho con la situación de la linealidad. No quería texto, imagen, y que la imagen reflejara exactamente lo que decía la palabra. Eso era todo un tema. Acá otra imagen que tiene que ver con la zona pobre de Nueva York, que me ayudaba, digo, bueno, a ver, ¿cómo voy a diferenciar? Porque en un principio la idea era, voy a hacer una diferenciación importante de la zona rica y de la zona pobre. Y en principio tenía una idea que tenía que ver con el color. En una iba a haber un predominante de un color y en la otra zona otro. Eso fue cambiando a medida que yo investigaba y trataba de generar una narración. La barbería, ya acá había empezado a tomar decisiones y sí había empezado a narrar. Había optado por hacer un recorrido de ellos a lo largo de la ciudad, a lo largo de la historia en realidad, y por la ciudad. Mientras ellos salen, empieza la acción a buscar los regalos. Entonces, había decidido que rara vez ellos iban a estar en primer plano, porque eso a mí me iba a permitir mostrar cómo era la vida. Entonces, por ejemplo, en la imagen de arriba, del otro lado del vidrio, pasa Jim mirando su reloj. Todo esto tenía que ver, yo tomaba decisiones que eran, bueno, él no habría podido entrar a la barbería. O sea, yo fui construyendo mi propia historia en ese recorrido que cada uno de los dos hace por la ciudad, que es el que a mí me permite comprometerme, emocionarme, conocer a los personajes, darles vida. Si yo no les doy vida y son simplemente títeres, no me funciona. Necesito meterme en la piel de estos personajes, de Jim y de Delia, para moverme con ellos más que para hacerlos moverse. Entonces, detrás de esa imagen está que yo pensaba, digo, no, pobre, él no podía pagar una barbería, pasa por dentro, pero mientras tanto yo aprovecho para mostrar ese contraste. Y sigo, mientras tanto, tirando algunas posibles imágenes, haciendo otras anotaciones. Acá empieza a aparecer el tema del color, cosa que no era fácil. El color en las fotografías de esa época hay poco. Pero esta imagen particularmente me ayudó y además muestra
un poco cómo era la vida en la zona pobre, el tema del comercio. Era una zona de inmigrantes, básicamente, la zona pobre, así va creciendo Nueva York. Ahora seguramente eso es el Soho. O sea que es, ¡wow! Sí, no sé exactamente, pero apuesto a que sí. Bueno, sigo. Acá, por ejemplo, a mí me llamó la atención encontrarme después juntando material. Esto que dice arriba, al fin lo encontré. 15 es la imagen 15, una imagen que me estaba costando. ¿Qué iba a contar en ese momento? Voy a buscar el libro porque quiero... Gracias. Quiero chequear una cosa, que sin el libro me olvido. Esta otra imagen, primero, ese fue el primer boceto del que yo sentí mostrar la vida en movimiento, ¿no? Que me gustó mucho. Estas son las primeras pruebas buscando al personaje de Jim, pero quería ver el tema de esa imagen, la 15. El texto dice, qué loco, al fin lo encontró, dice el texto. Y ahí dice, al fin lo encontró, pero yo creí que había puesto al fin lo encontré, porque hago esas cosas cuando boceto, ¿no? Me dialogo conmigo, aparte de ponerme preguntas, dudas. El texto dice, al fin lo encontró, estaba hecho para él. No había nada semejante en ninguna tienda. Y Delia, como se quiera, las había revuelto todas. Era una cadena de platino para reloj de bolsillo, con un diseño simple y puro que proclamaba su valor, no con adornos ostentosos, sino por el material, como corresponde a los objetos de calidad. Y sigue. No quería mostrar la cadena. Entonces el tema era, bueno, tengo que buscar una joyería, un lugar donde... Y elijo el momento en el que ella está entrando, cuando lo ve en la vidriera y decide entrar. Era una forma de no mostrar la cadena. Sigo con las anotaciones y con la búsqueda de información. Y ahí, cuando uno se pone en Google a buscar imágenes, por más que pongas Nueva York, 1900, calles o ventanas, siempre aparecen cosas absolutamente inesperadas. No pasa. Ahí. Apareció esta foto, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo buscaba. Es de 1951, pero a mí me conmueve profundamente esta imagen. Me enamoré de esa piba, me enamoré de la imagen, y esto me disparó el tema de la mirada de los pibes. ¿Por qué no contar a través de la mirada de otros? En lugar de que yo ponga la imagen y sea yo o el lector el que está viendo, que haya una mirada que se interpone y sea la que nos cuenta a nosotros. Esto me lleva a usar las miradas de los pibes, básicamente, para contar cosas que no quiero que se vean. Pero no fue algo pensado, apareció por una emoción. Porque eso me llevó a meterme también en los personajes pibes. Esto es un boceto del momento en el que Delia decide que se va a cortar el pelo, y el texto dice que baja las escaleras rápidamente, emocionada, contenta, como para ir a cortarse el pelo. Y dije, no la voy a hacer bajando la escalera, pero sí hice la escalera y la piba que mira hacia esa escalera por la que está bajando Delia. Nosotros no la vemos a ella, pero sabemos que la piba la está viendo. Eso para mí era es una forma de contar, es una decisión que toma un ilustrador que hace, creo que es la única forma de, por lo menos para mí, de haber podido convivir con el texto, ¿no? Acá pasa lo mismo, es el momento en el que Delia va a entrar a cortarse el pelo. Y hay una piba que la mira también. Después les voy a mostrar originales de esto, ¿no? Porque por ahí el boceto es
Estos bocetos, les cuento, son todos de este tamaño. Yo no trabajo el boceto al tamaño porque me endurezco. Porque empiezo a querer hacer bien el ojito, bien la naricita, la manita, lo pongo en chiquitito. En cambio, cuando trabajo en ese tamaño es imposible. Lo único que me planteo es los personajes en el espacio. Y me ayuda muchísimo porque después cuando llego al trabajo final tengo mucho camino por andar, mover, subir, sacar, cambiar. No me ato tanto a un dibujo que ya está con todo. De hecho, dejé de presentar bocetos cuando ilustro. Trato a menos que me lo exijan, de no hacerlo justamente por eso. En este caso es el boceto. Voy siguiendo, no calco, porque no puedo calcar sobre ese desastre. Entonces, pero está bueno eso. Acá pasa otra vez. En esta imagen, en realidad lo que viene es una ampliación de otro niño. Y yo tengo toda una película de este pibe y la otra chica. Para mí tienen una historia. Y es lo que a mí me lleva a tener muchas ganas de hacerlo. El de la barbería ya bien dibujado, con Jim mirando su reloj. Todo esto era también, bueno, previo a pintura. Esto es ya la narración bastante avanzada, como que ya tenía claro qué y cómo lo iba a ir contando. Pero siempre sigo con las anotaciones. A todo esto fue proceso de trabajo de 3 años. Me lo tomé con mucha calma, eso es lo bueno de aceptar un proyecto y de que el editor no esté así empeñado en que salga para fin de año, salga para dentro de 3 meses. Eso limita mucho las posibilidades de búsqueda. Y creo que este libro para mí fue eso, fue así, abrir camino de búsqueda, no conformarme, poder volver a empezar. Por eso el título, La técnica del color y mis imposibilidades. Lo primero que aparece, yo estaba en un momento en que quería hacer un cambio. Y además esta narración me llevaba a eso, por el tema de la multitud, el escenario, los distintos planos, personajes. Y tomo este primer boceto, del cual estaba ya convencida de que iba a quedar en el libro, y pinto directamente, o sea, agarro ese dibujo, lo vuelvo a dibujar en un cartón y pinto con pinceles bastante viejitos que no me permitieran delinear, marcar una línea de dibujo, algo rígido, porque lo que quería era romper con la línea. Y me entusiasmo muchísimo con esto. Dije, encontré el camino. Acá todavía estaba el tema del color. El color era el rojo para las zonas más ricas de Nueva York y el verde para la parte pobre. No hay ninguna imagen verde porque eran espantosas. Eso fue una dificultad. Termino este original, termino muy contenta y digo, bueno, voy a ir por este camino. Hago un segundo original y ya me endurezco. Un tercero y ni les cuento. Y al cuarto abandoné esto. No pude, por eso hablo de mis imposibilidades. Quería algo, pero terreno nuevo de alguna forma y no lo pude sostener. Con mucha tristeza lo abandoné porque no lograba soltarme. Entonces vuelvo a empezar, hago nuevas pruebas de color, descarto esta idea de separar, de simbolizar con el color y empiezo a buscar el color de Nueva York. Me encantaba esta paleta, la de arriba, pero da Europa, da una cosa muy europea esa paleta. Para mí no reflejaba Nueva York, entonces me inclino por los rojos. Todas decisiones que voy tomando. Y vuelvo a empezar.
esto ya es un poquito más, mantiene algo de lo anterior, pero no es algo tan sucio. Y vuelvo a empezar con otro original para ver qué pasa. Y pinto y me entusiasmo y me gusta. Pero me vuelve a pasar. Hago el primero bien, el segundo estoy contenta, el tercero ya nada y el cuarto al cajón. No me gustó. Claro, no hice esos dos intentos. Finalmente ahí ya estaba como al borde de decir, basta, lo dejo, no, esto no es para mí. Y no, de ninguna manera. Y empiezo a jugar. Cuando me trabo con algo, busco juegos que me saquen de eso de quiero hacer esto, del camino de búsqueda cerebral. El juego lo que hace es destraba cosas. Para mí es así, o sea, creo que en todos los terrenos. Y una forma de jugar es con collage, con recortes de papel, moviendo, pegando, sin dejar una cosa, sin saber hacia dónde voy. Eso creo que es lo mejor. Y aparecen estos personajes y me enamoro. Digo, ay, por acá. Nada que ver con lo anterior. Cuando empiezo a trabajar con esta técnica que es collage, recorte de papel, me doy cuenta de que va a ser muy difícil mantener que se distingan a los dos personajes que a mí me importaban, que eran Delia y Jim, en el medio de multitudes, por ejemplo, porque justamente como tienen poco, las formas son simples, dije, me va a costar mucho. Y llego a esto. Que es con lo que finalmente me quedo. Es lo opuesto al material con el que yo había empezado. Es recorte, es con tijera, o sea, más controlado imposible. Pero así todo, está la soltura del tema de las texturas, los papeles los pinté yo, o sea, es todo recorte de papel, todo. En este caso, la pared del fondo, no, eso es pintura. Pero finalmente me quedé con esto porque además tenía un disfrute manual muy grande. Si no disfruto de la técnica, además de la narración, tampoco va a funcionar. Y bueno, finalmente después de todos esos intentos que terminé haciendo algo que no era lo que había imaginado, pero dio resultado y me pareció como importante haber pasado por todo y también aceptar que hay cosas que no puedo y que por ahí no las aprendo con este libro, las aprendo con otro. Por ahí no era el libro para poder soltarme y hacer algo que fuera más mancha. Esto ya es uno de los originales. El de la barbería también. El de la piba que mira cuando baja Delia. Con el que empecé. Que mantiene la misma narración, pero es otra técnica. Finalmente, bueno, yo digo, ¿por qué es un regalo para mí? Porque lo dedico, se lo dedico a Judith, este libro. Después les leo la dedicatoria. Pasó algo más acá, que es que habitualmente necesito la naturaleza. En algún momento algo de naturaleza necesito en la narración. Y cuando llegué al final me di cuenta de que no había nada, ni una hoja, que era, claro, toda una historia en ciudad. Y de pronto me avivé de que en Nueva York está el Central Park. Entonces enseguida entré, investigo para ver si existía en esa época, a ver si todavía metía la pata, inventaba el Central Park antes de tiempo. Y no, existía. Y fue maravilloso porque cuando descubro esto y empecé a buscar puentes, a ver con cuál me quedaba, porque está lleno de puentes, elijo este y de ahí sale la tapa. Ahora, me faltaba una imagen sin resolver del interior. En general lo último que resuelvo es la tapa,
¿Por qué? Porque ya tengo como una mirada de todo el libro y creo que de esa forma voy a encontrar la esencia para poder ponerlo como primera imagen. De esta imagen surge varias cosas. A partir de esta imagen puedo resolver una, que es esta, que es el momento en el que Jim le da las peinetas a Delia, y Delia dice, oh, porque le encantan, y al mismo tiempo se da cuenta de que no las va a poder usar hasta que no le crezca el pelo. Es un momento terriblemente dramático, y yo no la quería poner a ella horrorizada, ni triste, no los quería a ellos. Entonces me pareció que y todo el tiempo imaginaba una tormenta por el dramatismo. Y dije, qué mejor que mostrar el lugar por el que ellos pasean plácidamente de noche. O sea, el paralelo es el momento, muestro el momento en el que ellos están dentro del departamento. Esto es lo que pasa en el lugar donde ellos estuvieron. Los patos están ahí durmiendo, no sé si se ve. Hay una gran tormenta de nieve. Y de alguna forma también está esto de no mostrar y mostrar qué pasa en ese momento en otro lugar, en otras imágenes del libro. Sobre todo en toda esta secuencia, el momento en el que se entregan los regalos, yo opté por mostrar qué pasaba en los lugares donde se compraron el regalo o cómo fue que Jim compró el regalo. Cuando lo lean van a ver, igual ahora les muestro, ¿no? Algo para que, por si no lo tienen. Y también me llevó a esto, a narrar más todavía, las guardas. Para mí, en un libro, todo absolutamente está para narrar. La guarda es una. Entonces, opté por hacer un recorrido que es la tapa, la guarda, que es esta que ven, la portada. Siguen paseando, ellos empiezan paseando, pasan por acá pasaron y van volviendo para su casa. Y lo último fue que la última guarda me sirvió, y esto también fue algo que apareció al final, para que haya pasado el tiempo. Volvió la primavera y ellos siguen juntos. Entonces, son cosas que por ahí no se piensan de antemano, que surgen cuando uno deja que se enamora, deja que esos personajes se le metan y aparecen. No están planeados desde el primer momento, no es un trabajo pura y exclusivamente cerebral, más bien diría que no lo es. Entonces, por todo esto, por todo lo que me pasó con este libro, con este trabajo, desde encontrarme con cosas difíciles y maravillosas, se lo dediqué a Judith, a mi editora, por presentarme a O. Henry, a quien yo no había leído, por insistir, por confiar por este libro. Bueno, era eso, todo el trabajo. Les voy a mostrar igual, así que no está ahí, esto que les decía de los momentos, ¿no? Porque, por ejemplo, la imagen esta donde Delia finalmente encuentra la cadena, el negocio, yo lo uso después. Claro, en realidad acá aparece cuando habla del pelo, o sea, ya había recibido las peinetas, cuando ya había recibido las peinetas y ella le va a dar la cadena, lo que hago es mostrar el negocio. En el momento en el que Delia le da la cadena, muestro el negocio ya cerrado, la gente volviendo a sus casas para seguir festejando la Navidad. Y todo esto es como, es mi película, no es de O. Henry, me lo apropio. Claro, cuando él llega a la casa y le va a dar el regalo también, van pasando esas cosas. Este es el negocio, el lugar donde Delia se había cortado el pelo. Y es de noche, ella está cerrando, la mujer que le cortó el pelo
Entonces, todo me sirve para contar. Pero, claro, esa primera lectura que yo tuve de este texto me asustó y pensé que yo no iba a poder ir más allá de todo eso. Y el tiempo ayuda a que eso pase. No hay cosas que no se pueden apurar. Así que, bueno, eso era compartirlo. Bien. Espero que haya sido interesante. ¿Por tienen alguna pregunta? Sí, Con no, su ni... actitud podemos charlar así tranqui. Pensaba la posibilidad que da el papel recortado, porque ayer, fui a la muestra Radatili, ahora Chicos de Palabra, y en un libro que es todo papel recortado, le saqué una fotografía y dice, voy a leerlo porque te lo regalo. Porque esto has hecho con el papel, no de... En la vida, como en el papel recortado, todo es posible. Y entonces Totalmente. has logrado... Sí, no, yo creo. Es más, he hecho talleres así de un encuentro con chicos, bastantes de esos, y lo que trabajo sobre todo es sin tijera. Es el papel recortado a mano, porque sobre todo pensando en esta cosa de que a veces los chicos creen que no pueden dibujar. Dicen, no, yo no sé dibujar. Pero lo que les pasa es que no les gusta lo que ven, porque lo que desean es un reflejo de la realidad. Y es muy difícil la lucha con eso y que entiendan que cada dibujo es único, que no hay lindo y feo, que hay de cada uno más que nada. Y con el tema de recortar papel, no se puede hacer una línea perfecta, no se puede nada perfecto, y se animan a jugar y aparecen unas cosas increíbles que a los mismos pibes les da satisfacción, porque no se encuentran con una imposibilidad. Yo empecé a hacer collage así, por el mismo motivo, como que de luchar y de golpe descubrir que aparecen unas cosas de mucha sensibilidad, que si uno tiene un lápiz y lo quiere controlar, porque es así, el lápiz uno busca controlarlo, no pasa. Entonces, sí, qué bueno eso. Mañana voy a verla la muestra, ¿no? Sí, me llevan. Hubo distintos momentos, porque cuando hice el primer original con esa técnica que no fue, estaba fascinada, feliz, imaginándome haciendo todo el libro así. Y se fue cayendo. Después vino otro momento de disfrute que fue otra prueba, cayó también, ahí me frustré en serio, o sea, ahí no la pasé bien, pero no me daba por vencida, digo, no puede ser. Y cuando encontré lo del recorte de papel, lo empecé a disfrutar mucho desde el hacer, pero también disfruté el momento de los mamarrachos y la narración. Disfruté esto de decir, ay, que sean las miradas de los pibes. O sea, cada descubrimiento era un disfrute. Es tan diferente, lo que siento yo es muy diferente. Porque además, bueno, yo he trabajado mis propios libros con mucho de mi propia infancia, del recuerdo, o sea, mucha emoción previa, como que el punto de partida siempre fueron emociones. Entonces, ya de entrada en esas narraciones es un estado emocional que va, y sí. Entonces, ahí creo que lo máximo es cuando encuentro cómo voy a contar esa historia. O sea, y es todo. En el momento en que voy escribiendo, dibujando, porque si bien hay, antes de llegar al original, hay decisiones que es, esto va con palabra, esto va con imagen, esto es el espacio en blanco, de cómo contar, en esa búsqueda de ver cuál va a ser la forma de contar, cuando voy tomando decisiones, se empieza a construir la historia. Y es enorme el placer. Es enorme, sí. Vos decías que te llevó por estos largos años la producción final y en paralelo ibas produciendo otras cosas. ¿Y cuánto de la energía de este tiempo de espera o de maceración
sentías que estaba tomada por el regalo y cómo distribuías esa energía entre Difícil, tanto? es difícil, porque en general cuando me enamoro de un proyecto no quiero que nada me ocupe, más que eso. No quiero que nada me interrumpa, nada. Pero bueno, vivo de esto, así que de dibujar, y no solo hago libros, de pronto aparecen otras cosas. Y no me quedaba otra, o sea, me invadía este libro, estaba invadida por este libro. No, o sea, mientras yo hice este libro no había lugar para un proyecto personal otro, no había. Sí pude dejar entrar, ya ni me acuerdo qué otras cosas hice, pero sí hice otras cosas en el medio, porque hay que comer, pero así a regañadientes dejarlo. Incluso hubo, qué sé yo, por ahí he pasado un mes distanciada para ver cómo iba a seguir, sin apurarlo, pero igual, en algún lugar siempre está, no hay forma de sacarlo. Sí, es un estado. Me pasa cuando tomo la decisión de meterme con un texto, sobre todo cuando tomo esa decisión. Ahora tengo una amiga uruguaya que me dio un texto que me conmovió mucho, que es dificilísimo, y ya le digo, yo lo quiero hacer, pero la verdad es, no sé cuánto tiempo me va a llevar, o sea, vos tomate el tiempo del mundo, me dijo. Y lo que me pasa es esto, que me invade, entonces todo lo que veo, escucho, esto va a parar ahí. Es como que me empiezo a llenar cajones mentales, emocionales, de cosas que pueden estar relacionadas. Me pasó, estaba viendo un noticiero, una cosa, nada que ver, estaba el tipo hablando y detrás del tipo había una pared con un grafiti que tenía un dibujo como con una filigrana y dije, esa filigrana, y me lo anoté. O sea, eso es lo que pasa cuando me meto mucho con algo. Todo me puede llegar a mover a algún rincón. Sí, no es fácil. Porque además no quiero otra cosa y no queda otra. A veces no queda otra. Lo cual. ¿Qué será? Ella te preguntaba por los textos tuyos, vos contaste este que es un clásico, y en los que son por colaboración, o sea, de producción. Coproducción. Digamos, como Haiku. Mira, con Haiku... ¿Con Rutinero cómo hiciste? No, Rutinero... primero ganaron el premio de Iberoamericano los poemas y después me convocaron para ilustrar. Y hubo como una casualidad ahí, no tan casual, que es que ellos me pidieron que trabajara en esa técnica porque yo había presentado un libro a concurso que es El poeta y el mar, y se enamoraron de la técnica. No gané, quedé finalista, pero bueno, no sirvió para mucho más que para que me convocaran, nada menos que ilustrar poesía. Y además en ese momento yo estaba enamorada de esa técnica, estaba muy cómoda. Y cuando me dicen, nos gustaría, si te parece, que lo hagas con esta técnica, digo, sí. Y ahí lo que hubo fue que como el collage, ¿cómo lo dibujas? O sea, un boceto del collage es muy difícil, complicado. Entonces eso me permitió decir, no voy a hacer bocetos porque no puedo bocetar collage, lo cual me daba mucha libertad para hacer los originales. Igual, como era el segundo trabajo que hacía con ellos, dije, bueno, no los puedo dejar tan afuera, hice unos bocetitos así de lo que más o menos podía llegar a ser, avisando que tal vez en el camino lo cambiara. Bueno, está bien. Y lo hice, fueron 3 meses. 2, pero encerrada desde la mañana hasta la noche, despertándome durmiéndome a las 11 de la noche, despertándome a las 7, así, al tablero.
Lo único que quería hacer y lo único que hice fue eso. Era goce absoluto. Nada. Era irreemplazable eso. O sea, de 3 años a 3 meses sin escala. Sí, no, soy terrible. Pero bueno, ahí además tenía tiempos que cumplir, pero me adelanté. Porque era tal el goce que no podía parar. Qué sé yo, es así. Pero de hecho, o sea, digo, papá y yo a veces me preguntaban hace poco, ¿cuánto tiempo te lleva a hacer? Y la realidad, ese libro, físicamente tardé menos de un mes en hacer los originales. Pero la realidad es que ese libro escrito, lo que es el texto, lo que dice todo el libro, es una suma de cosas que yo escribí a lo largo de 35, 40 años. Y ese es algo que yo fui escribiendo de distintas formas, textos largos, más breves, partes en un texto, partes en otro. Eso es como un condensado que finalmente surgió solo, porque no es que yo agarré todos mis escritos para hacer ese libro. Un día se juntó todo y salió de esa forma. Pero, entonces, ¿cuánto tiempo me llevó ese libro? ¿Un mes o 40 años? No sé. Ese es el claro. Entonces, es muy difícil medir eso. O sea, puedo medir los tiempos de tablero. Y en esos tiempos yo suelo ser muy rápida, además. Sobre todo si me entusiasmé con lo que estoy haciendo. Y me gusta. Qué sé yo. Y es muy raro que no me guste. Siempre le busco la vuelta, aunque se trate de un trabajo que no sea lo más agradable del mundo, le busco la vuelta, aunque sea o con la técnica o inventándome historias en la historia. Para... La de los pibes estos. Claro. Acá sumaba, ¿no? Pero sí. No, hay uno que es el hijo del verdulero, por ejemplo. Sí, yo sé. Son tiempos de cada uno, formas. ¿Cómo? Viendo un auge la posibilidad de editar más sencillo, más difícil. No sé, ¿sabes? O sea, no, me cuesta mucho hablar en general. Sí hay una diferencia. A ver, cuando yo empecé a trabajar como ilustradora, o sea, no hablo de hacer libros sola, ni siquiera con otros autores, o sea, me llamaban como ilustradora y sobre todo para libros de texto, escolares. O sea, ese fue mi comienzo, mucho de eso, 10 años mínimo. Sí, 10 años. Empecé en el 94. Trabajé mucho así y vino el 2000, 2001. Eso fue un parate editorial descomunal. Yo dejé de tener trabajo en esa época. Habitualmente tenía, no es que me llovía en cantidades, pero tenía trabajo. Y así como a mí, a muchos. En simultáneo, lo que pasó es que estas editoriales, las editoriales que editan estos libros, lo que llamamos libro álbum, el libro ilustrado, el libro que no es para niños de 0 a 6 años, de 6 a 8, el libro para todo público, para el que lo quiera abrir y leer. Esas editoriales en Argentina surgieron con la crisis. O sea, fueron editoriales chiquititas que empezaron a inventar, a hacer un proyecto para salir de la locura en que vivíamos, para ver cómo aparece la cosa creativa. Nos pasa a los argentinos, por suerte, que cuando parece que todo se hunde por acá, sacamos un no sé qué por acá y empezamos a bailar de nuevo. Y ese fue el momento, o sea, en el que yo tomé la decisión de que la ilustración y el hacer libros era lo mío y me fui. Bolonia es la feria más importante que hay de libro ilustrado. Para un ilustrador es como tocar el cielo, llegar ahí. El oro de la abuela, ¿viste? Una abuelita de cositas que había heredado de mi abuela para pagarme el pasaje. Contra todo lo que uno imagina, cómo te vas a mudar, cómo te vas a separar, cómo vas a viajar, cosas que no hay que hacer en épocas de crisis, yo hice todo junto.
Y las editoriales inventaron esas editoriales maravillosas, o sea, los editores aparecieron en ese momento. O sea que yo entré justo en un momento en el que la cosa se transformaba. Y caí con Calibroscopio. Mi primer libro fue en el 2005 y para ellos fue el primer libro álbum también. O sea, nos estrenamos, lo cual dio como producto una relación que va siendo larga, de mucho amor, mucha confianza. Entonces, a mí me cuesta hablar, he editado en otros lugares, teniendo sorpresas con editoriales con las que no pensaba encontrarme, con un equipo humano como el que encontré, y con algunas tristezas con editoriales que yo pensé que podían funcionar bárbaro. Es tan particular que además no a todos nos va a ir de la misma forma en la misma editorial. Depende del proyecto editorial y de lo humano, de cómo se mueve cada editor. Es complejo. Entonces es muy difícil para mí generalizar. Sí ando preguntando cómo les va ahora, qué pasa, ¿no? Y sí sé que las ventas cayeron y que obviamente las cosas no están como estaban hace 2 años. Empezando por las compras del gobierno, que eso, cuando se caen las compras del gobierno, la industria editorial se viene en bastante picada, pierde mucha polenta en todos sus sectores, incluidos autores, imprenteros, lo que se te ocurra, o sea, arrastra una parte del mercado descomunal que en este momento está en baja. Así todo, el medio infanto-juvenil sigue siendo de todo lo que es literatura, libros, el único que sube. O sea, y esto de charlas con editores, de curiosa, porque quiero saber también, porque digo, si no hago libros, ¿qué hago? El primero en realidad fue Papá y yo a veces. Acá en Argentina se editó segundo, pero se editó primero en Brasil. Después, por eso salieron en otro orden, pero fueron Papá y yo a veces. Hay días, cuando hice Papá y yo a veces, nunca imaginé que iba a haber otro libro que tuviese relación, que se emparentara. Pero la realidad es que hay un parentesco emocional que me llevó a trabajar en el mismo formato, a usar la misma tipografía. Y bueno, ahí llega Hay días, como segundo. Y no sabía si iba a haber otro. Tenía una idea que no es lo que fue el libro. Y tardé un tiempo hasta que de golpe apareció y dije, apareció el tercero. Y ahora Judith me pregunta, ¿y se cierra acá en la trilogía? Creo que sí, pero la verdad no lo sé en principio. ¿Por qué? Porque todos tienen, como decía antes, una raíz emocional, vivencial. No quiere decir que sean pura y exclusivamente autobiográficos, pero no, obvio que tienen mucho. Mi papá era escritor, mi mamá es escritora, aunque tiene un solo libro publicado. O sea, eso para Papá y yo a veces. Hay días empezó con un recuerdo. Y el recuerdo se me vino en forma de imagen y frase. Pensé, detrás de las sábanas estaba mi madre. Y la imagen que yo tengo es, en casa había un jardín muy largo, la casa era así chiquitita, es salir al patio, al jardín, en realidad era jardín, había pasto, árboles, y al fondo colgaba las sábanas. Y yo veía las sábanas, y lo que pensaba es, detrás está mi mamá. Una cosa totalmente emocional. Y de eso empezó ahí. Entonces, cuando estamos juntas es el último. Y como te decía, Papá y yo a veces, y en un punto yo digo cierra porque cuando estamos juntas hay una madre y una hija, y la hija ya es preadolescente. Es una piba que creció, aunque nunca
para mí es la misma, pero no es la misma. En el primero hay un padre, en el segundo hay días, el padre no está, en el tercero tampoco. O sea, ahí es donde digo, bueno, hay una cronología que no se respetó en edición, pero para mí la hay en ese sentido. Y no sé, por ahí. Además aparece en el tercero, cuando estamos juntas aparece una abuela. Yo no sé, vamos a ver cómo sigue la vida, qué trae. Ella está hablando de un disco de Georgina Hassan, que es un CD que tiene, además de las letras de las canciones, al principio 8 poemas creo que son, y ella me pidió a ver si quería hacer la gráfica e ilustrar los poemas particularmente. Después unas viñetitas, unas cositas para las canciones, pero ella quería la parte de los poemas ilustrados. Y no, le pedí todo junto. Le dije, no, quiero escuchar la música y leer los poemas y después recién trabajar. Y eso hizo, me mandó todo. Después nos juntamos un par de veces, le iba mostrando por dónde andaba. Linda mujer, hermosa mujer. Pero ahí eran textos que ella ya había escrito. ¿Haiku lo escribieron en simultáneo con...? No, haiku es Iris lo escribió muchos años antes, tenía otro nombre. Él se había publicado creo que en Villiquen. Y no, haiku es un texto que entre varios textos me lo dio porque queríamos hacer algo juntas. Me dijo, bueno, toma, te mando, me dio 5 textos, fíjate a ver con qué te enganchas. Y de los 5 yo me enganché con uno, que no era haiku. Siempre empezaba por No, otro lado. siempre, tengo para contar de esas. Es como que ya me empiezo a dar cuenta de cómo funcionó, pero me llevó mucho tiempo y todavía no estoy segura de saberlo. Me enganché con otro texto y empecé y me trabé. Y me trabé y no iba para ningún lado. Tengo una imagen que me encanta y no pasé de ahí. No sabía cómo contar eso. Pasó 1 año y pico, 2 años. Y yo tenía los 5 Word, los textos, archivos, en una carpeta que decía Iris. Y a ver, leí haiku y dije, ¿cómo puede ser que yo no haya elegido este texto hace 1 año? Y uno no es el mismo cuando lee, ¿ves? Te cambia. Algo te engancha una vez, un día, y al otro día no. Y bueno, le escribí, le digo, Iris, no puedo creer que no me haya enganchado antes con esto. ¿Cómo lo dejé pasar? Y bueno, ahí empezó. Pero era algo que ya estaba editado, o sea, pero yo no lo había visto, habrá tenido un dibujo, ¿viste? En una revista. Y ahí lo que hizo ella fue, sí, hubo palabras que cambió, cosas que de golpe ella me decía, veía una imagen que yo estaba haciendo, me decía, no, mejor acá lo digo de otra forma, para darle lugar a la imagen. O sea, era eso. Y en otros casos era la inversa, era, no, acá no toques una palabra porque te mato, le decía yo, déjamelo y yo voy a ver cómo hago para darle lugar a la palabra. Y eso Ella cuando hicimos. estuvo el año pasado, yo no recuerdo si fue en la conferencia o en la charla que tuvo con las estudiantes, que contó del texto de la carta. Ah, y eso fue... No sé si por eso, no sé quiénes estuvieron, si saben, pero contá. Y nos escribió la carta en papel de arroz en este tamaño y nosotras la escaneamos, yo la escaneé y fue a parar a la carta de verdad, a la carta del libro. Y fue hermoso eso, porque fue toda una búsqueda. Después también la pluma que aparece en el libro fue una pluma que juntó Iris mientras estábamos haciendo el libro creo que, no sé si en Sierra de la Ventana, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la ventana? Sierra de la Ventana, ¿no? Tandil, eso, ahí, en Tandil. Y la trajo de allá y trajo una cajita con plumas para que yo eligiera y entonces usé esas plumas. Entonces,
eso también es la construcción de a dos, ¿no? O de un libro. Sí. Sí, tenemos varias anécdotas. Después hubo otro libro que hicimos con Iris, con un texto también, que pasaron cosas increíbles. Ese no está editado. Y no sé si se va a editar nunca porque no... Iris no está conforme con el final, lo quiere cambiar y que estoy de acuerdo con lo que quiere hacer, pero eso implica que yo haga una nueva imagen y pasó mucho tiempo y yo ya lo quiero hacer todo de nuevo. No quiero hacerlo. Claro, le digo, yo lo hago, pero lo hago todo de nuevo. No quiero más esa estética. Y es un libro que uso mucho para trabajar lectura de imagen. Dale. Porque yo estuve con Eduardo Abel Jiménez y estuvimos hablando de su traducción libre. ¿Contó? A mí me contó así. Ah, bueno, Entonces, claro, públicamente no sé. No, bueno, secreto no, me dijo, no, es muy divertido. No, yo claro, no me animaba a contarlo, pero sí. Vos decirle que yo dije Muy que me había divertido. dado permiso. Pues, Eduardo, no, el tema es con los editores. Esto era como un secreto entre editores, Bueno, traductor esta parte no la subimos a la y, web, así y que yo. quedan ustedes. Pero está eso filmando y esto No, también. yo después lo edito. Bueno, Vale la resulta, pena. claro, el camino, parte del camino de esto fue que Judith me dijo de ilustrar pero ella no me dio un texto. Me dijo, buscalo, está en todos lados. Yo busqué y agarré una traducción cualquiera. No me fijé, lo que me importaba a mí era la historia, no me estaba fijando. Pero de hecho, yo seguí avanzando con esa traducción. Y metí la pata con algo. Porque no era la traducción. No, claro. No, me tomé la libertad de hacerle el pelo negro. Versión original, el pelo es castaño dorado, creo, una cosa así. Y claro, cuando Eduardo empieza a traducir, a hacer una buena traducción, que venía bárbara, excelente, y se encuentra con que el pelo era castaño con reflejos dorados. Y dije, no, lo siento mucho, cambiar el color del pelo, yo no le voy a cambiar. Le digo, porque sí, le puedo cambiar, pero le cambio y está toda la paleta, todo está armado en función de que tiene el pelo negro. No se lo puedo hacer marrón, tengo que cambiar todos los colores. Y bueno, ahí surge la decisión de traducción libre, porque entonces la idea era que iba a obviar el color del pelo para no ser tan infiel, para que yo pudiese seguir adelante con el pelo negro. Y también que ella, ella se echa a llorar, pero parece que se echa a llorar en un sillón, creo. Y le dije, no, lo siento mucho, y él dejaba. Le digo, no, eso es una cama. Es una cama, no se puede disfrazar de sillón, porque la uso después. Le digo, no, me arruinaste el trabajo. Claro. Solamente el traductor. Claro, no, es que además fue todo a destiempo. En realidad eso fue, la culpa la tiene Judith. Ya lo sabemos todos, pero como la queremos se lo perdonamos. Pero ya le dije, nunca más vuelvo a trabajar si vos no me das la traducción antes. Espera, porque es gracioso. Claro, acá se ve la cama. O sea, está la imagen en la cama. Digo, no puedo hacerla, no puede ser un sillón. Está en el dormitorio ese. Y bueno, entonces decíamos, este va a ser nuestro secreto. Pero ya no es secreto.